Corea del Norte acaba de enviar miles de tropas al frente de Ucrania. Con Rusia sufriendo pérdidas masivas de más de 670.000 soldados muertos o heridos, Putin está desesperado por refuerzos. Entra Corea del Norte, interviniendo con hasta 10.000 tropas para respaldar a las fuerzas rusas. Los informes de la inteligencia surcoreana sugieren que estos soldados ya están luchando junto a los rusos. La guerra de Ucrania contra Rusia ahora puede ser una batalla contra dos países. ¿Pero por qué Corea del Norte está haciendo esto? ¿Y realmente hará una diferencia? Analicemos las implicaciones de esto para la guerra y los posibles desarrollos futuros. Comencemos con los informes de tropas norcoreanas en Rusia. El informe del 15 de octubre de la inteligencia surcoreana es respaldado por la inteligencia ucraniana, aunque hay alguna discrepancia en los números. Informes varían en el número de tropas norcoreanas enviadas, desde 3.000 hasta más de 10.000. Aún más preocupante es que eso podría no ser la totalidad de la asistencia militar directa enviada por Corea del Norte en términos de tropas. El número real de norcoreanos podría ser mucho mayor. Medios rusos y fuentes del Kremlin han negado rotundamente que Corea del Norte esté involucrada directamente en los combates en el frente. Un portavoz del Kremlin sugirió que los informes de Corea del Sur y Ucrania eran engaños o rumores infundados destinados a poner a Rusia en una mala luz una vez más. Sin embargo, según el mismo portavoz, Corea del Norte es un vecino cercano y ambas naciones están desarrollando relaciones en todos los ámbitos. Pero, ¿hasta dónde llegan estas relaciones y apoyan los informes de tropas norcoreanas en Rusia? La alianza entre Rusia y Corea del Norte se remonta a décadas. Una de las uniones más notables fue Rusia, o la Unión Soviética en ese momento, aliándose con Corea del Norte durante la Guerra de Corea en los años 50. Desde entonces, la Unión Soviética y su sucesora, Rusia, han apoyado la economía y el ejército norcoreano. De hecho, algunos diseños militares de Corea del Norte claramente tienen sus raíces en las armas soviéticas. No obstante, la participación norcoreana en la guerra de Ucrania se explica por anuncios más recientes. Un tratado de asociación estratégica integral entre ambas naciones, firmado en junio de 2024, establece que cada país acudirá en ayuda del otro si su territorio es amenazado por un tercero. La redacción de la declaración es sospechosamente cercana al famoso artículo 5 de la Alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que requiere que todos los miembros se defiendan mutuamente contra naciones no miembros. Rusia está creando su propia versión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con naciones autocráticas como Corea del Norte, lo que preocupa a Occidente sobre la profundidad de esta alianza. Occidente tiene motivos para preocuparse. La ayuda militar de Corea del Norte a Rusia incluye más que solo tropas. Reportes desde febrero de 2024 sugieren que Corea del Norte ha enviado más de 13.000 contenedores de municiones de artillería a Rusia desde agosto de 2023. Esto sugiere que Corea del Norte ha estado apoyando indirectamente a Rusia durante más de un año. Además, se estimó que los contenedores sospechosos contenían más de 3 millones de proyectiles de artillería de 122 milímetros o más de 500.000 de proyectiles de 152 milímetros. El informe no pudo aclarar el tipo exacto de rondas de artillería enviadas, y siendo Rusia una importante productora nacional de los mismos tipos, probablemente se trata de una mezcla de ambos. Rusia ha estado enviando alimentos y suministros agrícolas a Corea del Norte, lo que ha ayudado a estabilizar los precios de los alimentos en el país. Más importante aún, enviar alimentos a un país con una población mucho menor que Rusia no es una gran carga para ellos, y les da acceso a un recurso que podrían necesitar en el futuro: mano de obra. A pesar de su falta de tecnología militar, presión geopolítica e influencia global, Corea del Norte es una nación muy militarizada. A pesar de tener una población total de solo unos 26 millones de personas, se estima que cuenta con la asombrosa cifra de 1.3 millones de miembros activos del servicio militar. Esto se debe a que el país tiene algunos de los requisitos de servicio obligatorio más estrictos del mundo. Los hombres norcoreanos permanecen en el ejército durante 8 años, lo que solía ser 10, y las mujeres permanecen durante 5 años. Se estima que en caso de guerra, Corea del Norte podría movilizar alrededor de 7,5 millones de personas, más del 25% de su población. Esto puede no significar mucho, considerando que técnicamente Corea del Norte no ha estado en guerra desde mediados del siglo XX. Se cree que la tecnología militar del país está a un nivel relativamente bajo en comparación con los países occidentales, especialmente los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A pesar de ello, la posible alianza entre Corea del Norte y Rusia mantiene a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en alerta. Profundicemos en esa idea previa. El ejército norcoreano carece de experiencia y tecnología avanzada, pero ha estado enviando equipo militar a Rusia por más de un año. Además, según informes,
Corea del Norte ha enviado ingenieros militares para supervisar y operar equipo que pueden utilizar en su propio ejército. Corea del Norte ha realizado al menos 41 lanzamientos de misiles en 2023. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que el presupuesto militar anual de Corea del Norte es de solo $4.000 millones, insignificante en comparación con sus vecinos. Sin embargo, las capacidades militares convencionales del país aún incluyen aproximadamente 4.000 tanques, 476 aviones capaces de combate y 5.500 lanzacohetes múltiples, entre otros vehículos. Considerando todo, aunque el ejército coreano utiliza equipos obsoletos, tiene planes ambiciosos para crear un ejército autosuficiente, especialmente contra su vecino del sur. Pero ¿por qué importa la parte sobre Corea del Norte enviando ingenieros? La guerra en Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para experimentar la combinación de tecnologías nuevas y antiguas. Tanto Ucrania como Rusia iniciaron el conflicto con armamento y equipo relativamente modernos. No obstante, conforme la guerra avanzaba, las dos naciones evolucionaron sus estrategias en dos sentidos. Las naciones comenzaron utilizando sus vehículos más antiguos y obsoletos, como los tanques T-64 y T-72, o piezas de artillería remolcadas antiguas. En ciertos casos, las armas vistas en el campo de batalla eran las mismas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, Rusia también ha podido modernizar su ejército, uno de los más grandes del mundo con fuertes lazos con China. Con ese fin, los tanques T-90M y los aviones MiG-35 se consideraron la cúspide de la tecnología militar rusa. Pero el verdadero golpe en el ejército ruso fueron las piezas de artillería. Rusia posee el mayor arsenal mundial de artillería remolcada y autopropulsada, aunque ha perdido cerca de 19.000 de estas armas durante la guerra. Los avances en la artillería rusa eran tan altos que el lanzador autopropulsado más moderno, 2S-19, podía disparar cerca de 10 rondas por minuto. Esto excede ampliamente las capacidades de la artillería occidental. Hasta la artillería rusa más antigua se consideraba de las más capaces de su época. Además de ser el mayor fabricante mundial de proyectiles de artillería, Corea del Norte usa su industria para incrementar su producción. El resultado es un asalto impresionante de la artillería rusa, una de las principales razones por las que Ucrania tuvo dificultades para contraatacar en Donbass. La habilidad de Rusia para crear una línea defensiva de artillería y usar su superioridad numérica para avanzar minimizó la importancia de la carencia de tanques modernos. Ucrania también recibió armas y vehículos relativamente modernos donados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entre estos se encuentran los vitales sistemas de defensa aérea Patriot, tanques M1 Abrams, M2 Bradley y vehículos de apoyo a la infantería CB-90 e incluso aviones de combate F-16 que podrían contrarrestar los numerosos aviones MiG-29 rusos. A pesar de todo eso, la presencia de ingenieros y oficiales militares norcoreanos en el lado ruso del campo de batalla se vuelve un poco clara. Estos hombres y mujeres pueden obtener experiencia real sobre qué armas funcionan en el campo de batalla y cuáles no. Corea del Norte también ha estado enviando sus propios misiles de largo alcance a Rusia para su uso. Una de sus principales armas es el misil KN-23, con un alcance máximo de aproximadamente 400 a 430 millas. Al usar los misiles en misiones, los ingenieros pueden obtener datos cruciales sobre por qué fallan sus pruebas. Además, la experiencia de cada lanzamiento podría permitir a Corea del Norte fabricar misiles mejorados en el futuro. No obstante, la economía y el aislamiento geopolítico de Corea del Norte implican que su progreso en este ámbito difícilmente le permitirá alcanzar a su vecino. Consideremos los KN-23. Según analistas, cerca de la mitad de las pruebas de misiles de Corea del Norte han fallado sin alcanzar sus objetivos previstos. Esto implica que el peligro actual de estas armas es relativamente bajo, especialmente porque Rusia y Ucrania han demostrado que las defensas antiaéreas en capas son efectivas para lidiar con esa amenaza. Si los misiles enviados a Rusia se prueban lo suficiente en situaciones reales y contra defensas modernas, los ingenieros podrían descubrir qué falla en los lanzamientos y mejorar las probabilidades de éxito. Sin embargo, con Ucrania como campo de pruebas, incluso las pruebas fallidas pueden representar un peligro significativo para Ucrania. Un misil que solo alcanza parcialmente su objetivo, aún es probable que aterrice en algún lugar de Ucrania, lo que podría causar graves daños colaterales y muertes de civiles. En resumen, Corea del Norte está usando a Rusia como intermediario para probar su propia preparación para la guerra. Mucho se determina por su capacidad de fabricar municiones de artillería. Las instalaciones de exportación operan a capacidad máxima, mientras que las nacionales solo al 30%. Mientras tanto, una parte importante es garantizar que las armas norcoreanas puedan mejorarse para aumentar las probabilidades de alcanzar sus objetivos previstos. Pero,
¿Cuánto van a importar los 10.000 soldados adicionales de Corea del Norte en la gran escala de la guerra en Ucrania? La respuesta es que no tanto. Recuerda que probablemente no sean personas con entrenamiento y experiencia. De hecho, es muy probable que su presencia en el campo de batalla sirva a un propósito completamente diferente al que podrías pensar. Corea del Norte tiene un personal militar activo de aproximadamente 1.3 millones. Eso lo sitúa alrededor del mismo tamaño que Estados Unidos o Rusia, si crees en las cifras que el Kremlin o los analistas rusos dan sobre el poderío militar ruso. Y se estima que Rusia ha perdido más de 670.000 soldados, que están muertos o demasiado heridos para volver al servicio militar. Así que 10.000 hombres de un país que no puede entrenar a sus soldados en tácticas militares modernas o realizar ejercicios internacionales son prácticamente una gota en el cubo en términos de cuerpos que se lanzan a la guerra. De hecho, los datos de septiembre de 2024 sugieren que fue el mes más mortífero para Rusia, con más de 1.250 bajas diarias, al menos según el Ministerio de Defensa de Ucrania, y fue el quinto mes consecutivo en el que el recuento de bajas no bajó de 1.200 por día. Algunos analistas sugieren que el número de muertos en Rusia solo va a aumentar en los próximos meses. La razón de esto es el clima frío que se aproxima, donde los ucranianos tendrán la ventaja de luchar en su propio terreno con armas y vehículos que están mejor adaptados para luchar en condiciones de nieve. Considerando las pérdidas de soldados de Rusia y la cantidad de soldados de Corea del Norte, la implicación es evidente. Los 10.000 soldados de Corea del Norte desplegados en Rusia probablemente sean solo el comienzo. Según estadísticas previas, esos 10.000 hombres podrían ser eliminados en poco más de una semana si los ubican cerca del campo de batalla. Esto podría explicar por qué los informes de avistamientos de tropas de Corea del Norte son algo imprecisos, pues no se ha confirmado su despliegue en una zona activa del frente. Es probable que Corea del Norte envíe más tropas a Rusia en un futuro cercano. Aunque requieran meses de entrenamiento adicional antes de ser desplegados en el frente, Rusia puede obtener otro arsenal de soldados preparados para ir a Ucrania. Y no sería demasiado pronto. Los recuentos de personal militar activo de Rusia pueden ser muy engañosos. Aunque los analistas sugieren que Rusia tiene 1.3 millones de personal activo, es probable que la mayoría sean reclutas cumpliendo términos obligatorios de un año. Estos soldados están en condiciones similares a los enviados por Corea del Norte. Es improbable que estén bien entrenados o equipados para enfrentar las tácticas y armas modernas de Ucrania. Entrevistas con prisioneros de guerra de Kursk sugieren que Rusia ha estado reduciendo al máximo el entrenamiento militar. Según los entrevistados, algunos soldados solo recibieron 2 semanas de entrenamiento antes de ser enviados a puestos militares. Y Rusia ni siquiera puede usar legalmente a sus reclutas en el extranjero. Técnicamente, Putin podría intentar derrocar esa decisión y cambiar la ley. Sin embargo, la prohibición de desplegar reclutas en el extranjero surgió después de la desastrosa guerra soviético-afgana en los 80, que dejó millones de muertes civiles y bajas de soldados muy cercanas. Obligar o admitir públicamente que los reclutas se unan a la lucha en Ucrania probablemente sería muy mala prensa para Putin. Por lo tanto, Rusia depende de soldados contratados y mercenarios para sus campañas ofensivas. Mientras tanto, luchadores voluntarios de todo el mundo se han registrado para combatir en la Legión Internacional Ucraniana. Incluso con soldados contratados y mercenarios, es probable que el número de tropas de Rusia sea mucho menor de lo insinuado. Según un informe de Riddle, el ejército ruso ha firmado cerca de 500.000 de contratos en 2023. No obstante, el informe indica que el ejército ha disminuido considerablemente el tiempo mínimo establecido en el contrato. Los prisioneros que se unen al ejército para reducir su sentencia podrían servir por tan solo 3 meses. Esto implica que una persona pudo haber firmado múltiples contratos en un año. Además, no todos los soldados renovarán sus contratos al expirar, lo que reduce aún más el número de efectivos activos del ejército ruso. El informe de Riddle implica que de los 500.000 de contratos indicados, solo 180.000 de ellos probablemente permanecerán activos durante todo 2024. Putin ha declarado que el límite de edad superior para el servicio militar se ha aumentado para inflar los números. Recuerda que estos serán reclutas durante su primer año de servicio, por lo que no podrán ser utilizados en Ucrania. Eso implica que Rusia debería aguardar a que esos reclutas suscriban nuevos contratos tras el servicio obligatorio. Rusia ha estado sufriendo numerosas bajas de soldados constantemente, pero por suerte para ellos, Corea del Norte tiene muchos soldados para repartir, así como misiles y proyectiles de artillería para enviar a Rusia. Corea del Norte necesita urgentemente fondos, alimentos y experiencia militar, los cuales Rusia podría proporcionar. ¿Cómo justifican Rusia y Corea del Norte estas acciones? La respuesta se relaciona con el pacto militar entre ambos países y los recientes triunfos ucranianos. En agosto, Ucrania logró lo antes impensable,
Pasar a la ofensiva. La incursión de Kursk fue una campaña militar de 3 semanas, en la que Ucrania ocupó aproximadamente 500 millas cuadradas de territorio ruso. Los reclutas y soldados rusos estacionados en Kursk se han rendido o se han retirado ante los soldados ucranianos invasores. La respuesta del Kremlin a la situación fue lenta. Rusia no logró montar una defensa significativa contra los soldados entrantes. Sería un mes después de que comenzó la operación que Rusia finalmente anunció una contraofensiva en la región. Reportes de mediados de octubre sugieren que Rusia solo ha recuperado la mitad del territorio ocupado bajo su control. La invasión de Kursk fue una gran victoria para Ucrania. Demostró que Rusia no estaba bien preparada para luchar en su propio territorio. Pero más importante aún, las amenazas de Putin sobre el uso de armas nucleares si Rusia era invadida resultaron ser relativamente inofensivas. Permitió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte reunirse de nuevo y proponer medidas más agresivas para armar a Ucrania. El jefe militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte afirmó que Ucrania podría usar misiles de largo alcance donados para atacar con precisión territorio ruso, algo que Estados Unidos prohibió cuando envió su contribución de misiles. Pero es la invasión de Kursk la que le está dando a Putin la excusa para involucrar a Corea del Norte. Con el pacto militar firmado entre ambos países previo a la invasión, Putin puede afirmar que la integridad territorial de Rusia ha sido amenazada. El pacto podría permitir a Corea del Norte enviar tropas a Rusia para ayudarla a defenderse contra el ejército ucraniano. La verdadera razón de la presencia de los soldados es probablemente aumentar las filas rusas en el frente de batalla, lejos de su propio territorio. Después de todo, Rusia tiene muchos reclutas militares que puede sacrificar para defender sus propias fronteras, pero probablemente no suficientes soldados de contrato para seguir enviando a Ucrania. Así que es probable que los norcoreanos se sumen a los muertos que Rusia va acumulando como parte de su campaña bélica. La locura de Putin tiene cierto método. Aunque Rusia ha tenido grandes pérdidas en Ucrania, el ejército ucraniano tampoco está en mejor situación. Además, Ucrania es un país más pequeño y menos poblado que Rusia, por lo que cuenta con un suministro aún menor de hombres disponibles. Es probable que Corea del Norte esté dispuesta a enviar más soldados a Ucrania. Después de todo, tiene un servicio militar obligatorio de varios años, lo que le permite reponer sus suministros rápidamente. La experiencia que ganaría el ejército de Corea del Norte en Ucrania probablemente le dará al país un gran impulso de moral y prestigio. Esto puede generar un ciclo de retroalimentación positivo de Corea del Norte, enviando un flujo relativamente interminable de soldados a Rusia, con el fin de darles una valiosa experiencia para futuras guerras, probablemente contra Corea del Sur, o aliviar la tensión económica del país. La invasión ucraniana de Kursk es una oportunidad ideal para que el ejército norcoreano gane experiencia. El ejército ucraniano tiene una presencia limitada en el territorio ocupado. Además, técnicamente, con Corea del Norte obligada solo a defender a Rusia, ambos países podrían afirmar que el despliegue de norcoreanos en Kursk solo está reconociendo y cumpliendo el pacto militar que firmaron. Desplegar norcoreanos en Kursk permite a Rusia mantener sus soldados contratados en el frente principal de Donbass, además de obtener más efectivos. Esto permitirá a Rusia mantener su ritmo en la región y presionar al ejército ucraniano para que se mantenga a la defensiva. Entonces, mientras Ucrania use sus capacidades de largo alcance para defenderse, no podrá destinar demasiados recursos a realizar ataques precisos. Hasta ahora, los ataques de precisión han apuntado a carreteras de suministro, depósitos y otros objetivos militares clave. No obstante, Ucrania también ha afectado refinerías petroleras en el occidente del país. Esto restringe el acceso de Rusia a combustible esencial para su máquina de guerra. El país tuvo que dejar de exportar diésel y gas a la mayoría de sus socios comerciales y pidió a Kazajstán que preparara un suministro para enviarlo a Rusia. Aún más importante, la falta de suministro interno y capacidad de refinación significa que Rusia no podrá exportar casi tanto petróleo y gas al extranjero. Si Rusia tiene que refinar el petróleo y gas que enviaría a China e India, su principal fuente de ingresos desaparecería súbitamente. Se estima que las exportaciones de la industria del petróleo y gas representan aproximadamente el 45% del presupuesto federal de Rusia. Si los beneficios empiezan a caer, la economía rusa estará en serios problemas. Rusia no está consiguiendo a estos soldados norcoreanos sin costo alguno. Envía suministros y posiblemente dinero a Corea del Norte. Si la economía rusa declina demasiado, incluso Corea del Norte podría no poder seguir proveyendo soldados. Pero hay un aspecto aún más crucial de por qué Rusia no desea que Ucrania continúe con ataques de largo alcance. Ucrania ya ha comenzado a apuntar a Moscú. El ataque con drones del 10 de septiembre fue una de las operaciones ofensivas más grandes que Ucrania ha montado desde el inicio de la guerra.
envió más de 140 drones hacia objetivos vitales en toda Rusia. Las defensas antiaéreas rusas derribaron 20 drones sobre la región de Moscú, pero aún así dañaron edificios, mataron al menos a una persona y provocaron cancelaciones masivas de vuelos cerca de la capital. Durante gran parte de la guerra, Moscú no se vio directamente afectada por los combates. La máquina de propaganda del Kremlin trabajó a favor de Putin para pacificar, a veces por la fuerza, los grandes centros de población. El reclutamiento se enfocaba en las zonas más pobres del país, con promesas de salarios hasta 3 o 4 veces más altos que el promedio nacional. Pero cuando Moscú se volvió un objetivo, nada de eso importó. La influencia de Putin sobre Rusia persiste mientras se mantenga a salvo a las clases altas de Moscú. Si Ucrania logra eliminar esa sensación de protección al atacar la capital rusa con armas de largo alcance, todo puede suceder. Las mismas personas que mantienen a Putin en el poder pueden ser las que lo depongan. Por esa razón, los soldados norcoreanos son cruciales para Rusia actualmente. Le presentan a Putin una vía para distraer a Ucrania al menos un poco más de tiempo, dando a Rusia un respiro para mantener la presión en Donbass y determinar los próximos mejores pasos. ¿Pero están los norcoreanos listos para la guerra? Reportes señalan que soldados norcoreanos han desertado sus posiciones en Kursk y Briansk. Aunque solo 18 soldados desertaron, esto sugiere que probablemente fueron presionados para ir a Rusia, posiblemente bajo amenazas o sanciones. Los soldados norcoreanos podrían haber notado que la guerra en Ucrania es mucho más sangrienta de lo imaginado. Se dice que algunos incluso están utilizando la oportunidad para intentar desertar completamente de Corea del Norte, con los informes de deserciones llegando apenas días después de la aparición de soldados norcoreanos entre el ejército ruso. Es obvio que Rusia realmente no puede utilizar a los soldados norcoreanos en su totalidad. Primero, está la probable falta de entrenamiento militar. Además, los soldados norcoreanos probablemente no hablen ruso, creando una gran barrera de comunicación. La falta de cohesión entre las tropas rusas y norcoreanas sugiere que Ucrania no tendrá mayores dificultades para enfrentar los primeros 10.000 soldados. Es probable que se desmoronen más rápido que los reclutas rusos, y quizás ni siquiera sean desplegados en el frente en Ucrania. ¿Pero qué pasa con el siguiente lote, o el que sigue después de ese? Si Rusia ve a los soldados norcoreanos como una oportunidad para evitar perder a sus propios hombres y salvar la cara, probablemente lo aproveche. Que los soldados norcoreanos sean menos efectivos que las tropas rusas no le importará realmente a Putin. Solo estarían allí para evitar más bajas de soldados rusos experimentados o para absorber balas con la esperanza de que Ucrania se quede sin suministros. Esto implicaría que Corea del Norte podría permitir a Rusia extender la guerra varios años más, lo cual es una perspectiva peligrosa para Ucrania, por una simple razón. Los Estados Unidos celebrarán sus elecciones presidenciales en noviembre, y las probabilidades de que el expresidente Donald Trump sea reelegido son relativamente altas. Trump ha sido bastante vocal sobre su intento de mantener una relación más cercana con Rusia de lo que la administración del actual presidente Joe Biden jamás lo fue. Además, ha declarado que Estados Unidos no obtiene tanto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como lo que aporta a la alianza. Aunque no hay precedentes, si Trump gana las elecciones y asume el cargo el próximo año, podría significar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte comience a perder lentamente a su mayor proveedor económico y de equipo militar. Si Trump mantiene su postura sobre las donaciones a Ucrania, el país podría verse obligado a poner fin a la guerra antes de lo esperado. Si las tropas de Corea del Norte logran prolongar la guerra, aunque sea parcialmente, el rumbo del conflicto se vuelve impredecible. ¿Pero qué piensas tú? ¿Los soldados norcoreanos van a marcar una diferencia en Ucrania? ¿O esto es solo parte de la postura rusa de que aún pueden ganar la guerra? Gracias por ver y deja tus comentarios abajo.